Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de la Universidad Javeriana a participar en este foro tan importante, un foro de mucha actualidad para el país, celebrar que se den estos espacios de discusión académica dentro del mayor respeto para poder confrontar ideas y que haya un mejor criterio y una mejor discusión sobre un tema relevante para el país. Agradezco al doctor Londoño su participación en este panel, saludo a la senadora Susana Correa, a los directivos de la universidad, al doctor Cristian Garcés, es candidato a la gobernación del departamento del Valle. Yo quisiera en esta media hora hacer un análisis objetivo, sin ningún tipo de apasionamiento, mirando lo que puede significar un acuerdo y la firma de un acuerdo en La Habana, sin entrar a calificar o hacer una discusión, que no es el propósito del foro, sobre el contenido y nuestras diferencias. Pero lo quiero mirar desde el punto de vista económico. ¿Qué le puede pasar al país? ¿Qué significa la firma de un acuerdo? Y por lo tanto, voy a asumir, no sabemos en qué fecha, no pareciera que fuese el 23 de marzo, todo indica que será una fecha posterior. ¿Qué pasa si se firma el acuerdo? ¿Cuál va a ser la mirada de un post-acuerdo en términos económicos? Lo primero que yo quisiera analizar es lo siguiente. La economía colombiana, en condiciones normales, con o sin acuerdo, durante los últimos 15 años ha logrado avanzar para llegar a un crecimiento potencial, como decimos los economistas, en términos económicos del orden del 5%. Es decir, que si en la economía colombiana no ocurren eventualidades extraordinarias, como por ejemplo ahora los precios del petróleo, la economía tiene capacidad de crecer a esos niveles, entre el 4,5% y el 5%. En la década de los 2000, ese crecimiento potencial de la economía no superaba el 3%. Entonces, el primer punto de referencia es que la economía colombiana puede crecer a niveles del 5%. Hoy no crece a niveles del 5% porque enfrenta unos problemas muy complejos y ninguno de ellos va a solucionarse con la firma del acuerdo. Hoy los problemas económicos superan con creces cualquier perspectiva que pueda encontrar respuesta en la firma de los acuerdos de La Habana. Y quiero señalar 3 elementos que son cruciales para entender el momento económico tan difícil que vive el país y que puede comprometer la estabilidad económica y por esa vía afectar lo que pueda ser el compromiso en materia económica de unos acuerdos que se firmen. En primer lugar, Colombia hoy tiene el déficit en cuenta corriente, que es el balance de las cuentas externas, más alto de su historia económica, más alto del hemisferio occidental y el más alto de países emergentes. El gran problema de la economía colombiana hoy es que las cuentas externas tienen una diferencia muy profunda. Y si el país no las cierra, va a tener serias dificultades en materia de estabilidad económica. Esa fue, por ejemplo, la gran razón por la cual las calificadoras internacionales, una de ellas Standard & Poor's, le rebajó la nota sobre la perspectiva de Colombia, que de no corregirse puede llevar a una pérdida del grado de inversión y que está muy relacionado con lo que pueda suceder en las negociaciones en La Habana, y ahora les explico por qué, en términos de lo que pueda ser el trámite de la reforma tributaria. Entonces, lo primero es que la economía está muy descuadrada. 7% es el déficit en cuenta corriente. Eso es monstruoso. En la crisis, cuando yo fui ministro de Hacienda, en la crisis del 2009, que fue una crisis muy profunda, mucho más fuerte que esta porque fue un choque a la economía global y tuvimos un cierre de frontera con Venezuela que desplomó el principal mercado de exportaciones colombianas, el déficit en cuenta corriente fue del 3,5%. Es decir, hoy tenemos el doble. El segundo problema serio que tiene la economía, y en gran parte por ese déficit en cuenta corriente, es el crecimiento de la inflación y de los precios. Y eso tiene unas consecuencias sociales muy complejas. ¿Por qué?
El aumento del salario mínimo fue el 7%. La inflación tomando enero, no ha salido el dato de febrero, de los últimos 12 meses es del 7.7%, pero la de alimentos está por encima del 12%. Es decir, que la inflación ya devoró y ya hizo inútil y acabó el poder adquisitivo del incremento del salario mínimo. Ese es un problema complicadísimo, porque ¿cuál fue la manifestación después de ese problema de la inflación? En el mes de enero, el índice de confianza al consumidor obtuvo su nivel más bajo desde que se construye la serie, es decir, desde abril del 2002. Y esa desconfianza que hoy siente el consumidor ha llevado a que la tasa de desempleo aumentase 1 punto en el mes de enero. ¿Por qué aumentó la tasa de desempleo en el mes de enero? Porque muchas más personas de los hogares salieron a buscar empleo ante la pérdida de ingresos y de poder adquisitivo. Entonces, ahí hay un tema tremendamente complejo que puede devastar a la economía, que puede afectar de una manera drástica el ambiente económico, la confianza, y eso tendría consecuencias en lo que pueda ser el resultado posterior para buscar alternativas de financiamiento a los acuerdos de La Habana. Y el tercer problema económico son el déficit en las cuentas fiscales. La drástica caída del precio del petróleo ha generado un hueco en las finanzas públicas de tal tamaño que solo se puede corregir con una reforma tributaria. ¿Qué muestra ese déficit en las finanzas públicas? Se los voy a ilustrar con un ejemplo. En el año 2013, en el 2014 alcanzó a ser un poco, casi similar, un poco menor. Los ingresos de la renta petrolera valían cerca de 3.4 puntos del PIB, cerca de 24 billones de pesos de esa época. Este año, los ingresos petroleros van a representar 0.2% del PIB. Es decir, que en términos económicos, los ingresos de la nación este año van a perder cerca de 24 billones de pesos. La renta petrolera prácticamente no le va a aportar ni impuestos ni dividendos por cuenta de Ecopetrol al presupuesto general de la nación. Entonces, hoy la nación tiene unas finanzas públicas que no tiene cómo cubrir, porque no hay alternativas para suplir esa caída del precio del petróleo, y por eso la fórmula tiene que ser una reforma tributaria. Una reforma tributaria que al menos le corrija en ese descuadre de las finanzas públicas cerca de 15 de los 24, 25 billones de pesos. Y por eso el camino que seguramente va a terminar esa reforma tributaria va a ser un aumento importante en el IVA, que es el impuesto de mayor nivel de recaudación y de tributación. La reforma tributaria tiene un obstáculo, que es el plebiscito. Si el gobierno lleva la reforma tributaria hoy al Congreso de la República, su aprobación significaría consecuencias en términos de aprobación del plebiscito. Un aumento del IVA convertiría indudablemente el plebiscito en una manifestación ciudadana frente a un mayor nivel de impuestos. Y por eso el gobierno va a presentar la reforma tributaria solamente a partir de que se materialice el plebiscito y se dé el plebiscito, para no tener este riesgo. Eso la comunidad internacional lo ha visto como un serio problema de gobernabilidad para el país, y por eso ha dicho que la revisión del estado de riesgo o el nivel de riesgo de inversión que hoy tiene Colombia dependerá si el gobierno está en capacidad de aprobar la reforma tributaria este año, independientemente de lo que ocurra en el plebiscito. Quiere decir que superados esos problemas que hoy son de coyuntura, que logremos solucionar el problema de inflación, que corrijamos las cuentas externas o que corrijamos ese déficit fiscal, no va a depender de los acuerdos que se firmen en La Habana. Y hoy el problema de los ciudadanos es un problema económico, y es que el ingreso de su salario mínimo crece menos de lo que está aumentando el precio de los alimentos y de los productos básicos. Segunda idea. La discusión económica y académica es ¿cómo hace Colombia para poder crecer a tasas mayores del 5%? Porque el crecimiento del 5% es insuficiente para dar respuesta a los problemas sociales de inequidad y de desigualdad
que tiene el Estado colombiano, que tiene la sociedad colombiana. Y solamente un crecimiento mayor al 5% permitiría, por ejemplo, generar el nivel de empleo productivo que demanda el mercado laboral de los jóvenes. Permitiría garantizar los recursos que necesita el país para poder avanzar en temas esenciales, como el de innovación, ciencia y tecnología. Cuando uno va a entender qué es lo que necesita Colombia entonces para crecer no al 5%, sino para crecer al 6, al 7%, que debería ser el crecimiento económico mínimo para que el país pueda avanzar en el mejoramiento de las oportunidades y en una mayor equidad social, hay 4 factores que son esenciales y en los cuales tiene que trabajar el país y las políticas públicas. El primero tiene que ver con el tema de la educación, pero no la educación simplemente con un aspecto de cobertura, sino una verdadera calidad educativa. No una educación básica o una educación media, sino una educación con acceso a la educación superior. No de las grandes ciudades, no a través de las universidades privadas, sino a través de universidades públicas, de una formación de mucha calidad en formación tecnológica avanzada, como han hecho otros países, que pueda ser una alternativa para muchos, y a través de un mejoramiento en lo que son las condiciones en las regiones del país. Uno de los problemas serios de la educación es que las oportunidades de buena calidad educativa están concentradas en centros urbanos y hay una gran disparidad en la zona rural y en las regiones colombianas. Y mientras no haya un sistema educativo que tenga orientación y diseño en esa dimensión, no vamos a ser un país de verdaderas oportunidades. No vamos a superar algo que es crítico, y es que Colombia tiene la mayor tasa de desempleo de jóvenes en América Latina, cerca del 15%. Y con un problema adicional, la tasa de desempleo de la mujer joven es el doble que la tasa de desempleo de los hombres. La tasa de desempleo de las mujeres llega a niveles del 28-30%. Y eso muestra el gran reto que tiene que enfrentar si el país quiere crecer a niveles superiores del 5, el 6 o el 7%. Una educación de calidad que implica grandes inversiones. Para lograr este propósito, el país tendría en un periodo máximo de 2 años que invertir 2 puntos adicionales del PIB cada año. 2 puntos adicionales representan cerca de 15 billones de pesos cada año, de manera permanente y sostenida, por lo menos durante un periodo de 2 años. Ese tema, por supuesto que es un problema de política pública de la sociedad colombiana y no está asociado a lo que pueda pasar con los acuerdos en La Habana. El segundo tema crítico por el cual Colombia no puede crecer a tasas mayores tiene que ver con el tema de la informalidad. La precariedad del mercado laboral está en la baja cobertura, en el empleo formal, en el empleo de contratación a término indefinido y en el empleo que aporta la seguridad social. En el sector rural colombiano, donde viven 11 millones de colombianos, la cobertura en el acceso a la seguridad social es del 10%. No hay ninguna posibilidad que un campesino, una persona que vive en el sector rural, en el sector agrícola colombiano, pueda pensar en una pensión digna para su vejez. Y mientras la economía no esté en condiciones de crear un trabajo formal con verdadero acceso a la seguridad social, que tiene que tener como sustento esencial el tema de la educación, pues va a ser muy difícil que la economía pueda cerrar brechas y crear condiciones para crecer por encima del 5%. El tercer elemento que es esencial para poder crecer a tasas mayores tiene que ver con el aspecto de emprendimiento y de innovación. El tema de emprendimiento se constituye hoy en la principal oportunidad para que el país pueda crear una base productiva sustancial, ligado a un mayor nivel de calidad educativa. ¿Por qué? Porque la gran fortaleza que tiene hoy nuestro país es que es un país joven. El promedio de edad de Colombia es 28 años. Un continente como el continente europeo tiene un promedio de edad de 40 años. Y un país como Japón tiene un promedio de edad de 55 años. Los Estados Unidos, 38 años. Esa gran fortaleza que tiene la sociedad colombiana y en general América Latina representa la verdadera oportunidad para orientar
el esquema productivo de generación de empleo, de mejoramiento de ingreso, a través de todo lo que represente el emprendimiento, que pueda representar verdaderas oportunidades para los jóvenes. Pero el emprendimiento tiene que estar asociado a algo esencial, que es el tema de la innovación. Y la innovación implica obviamente recursos de ciencia y tecnología. En eso el atraso del país es gigantesco. Nuestro país invierte en ciencia y tecnología referida a innovación no más allá del 0.2% del PIB y debería llegar a un término del orden de 1 punto porcentual del PIB para poder tener una verdadera política de innovación, ciencia y tecnología que pueda estar relacionado con el tema de emprendimiento. Y el cuarto aspecto, que es fundamental para poder crecer a tasas mayores, es el tema de los costos de la logística, que tiene que ver con el tema de infraestructura, el tema de movilidad, para mejorar la productividad y la calidad de vida. Esos 4 elementos que son los esenciales para que la economía pueda crecer a tasas mayores no se van a resolver con los acuerdos que se firmen en La Habana. De eso no va a depender el mayor crecimiento potencial que tiene la economía. Un tercer punto es, y quiero referirme a 2 aspectos que creo que han sobredimensionado y que son unos mitos del posacuerdo. El primero, se dice que el posacuerdo va a tener un gran impacto en que va a haber una reducción drástica del gasto militar. Debo decirlo con toda certeza que eso yo no lo creo que vaya a ser posible ni se vaya a dar. ¿Y por qué? Cuando uno mira el gasto militar en el presupuesto, cerca del 80% del gasto militar está dedicado al pago de pensiones y al pago de operación de nuestras fuerzas militares. El componente de inversión no supera, en el mejor de los casos, 15-20% de esa asignación presupuestal. Y lo que uno sí piensa, y creo yo, se va a generar a partir del posacuerdo, es que puede haber una redistribución de lo que es la composición de las fuerzas militares. Colombia tiene un gran déficit en materia de seguridad urbana. Hay un gran déficit cuando se miden promedios de otros países de niveles iguales de desarrollo e incluso de niveles similares en términos de violencia urbana, y se encuentra que el número de policías per cápita es bastante bajo. Y eso implica una ampliación significativa del pie de fuerza de la rama de la policía para poder atender una realidad, y es que somos cada vez un país más urbano. Vamos camino a ser el 85% de la población en centros urbanos y con problemas de criminalidad crecientes, con una variación en el mapa de la criminalidad actuante. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es un aspecto nuevo de la violencia de los últimos 10 años y de la medición de los homicidios y de las estructuras de criminalidad. Hoy tenemos una referencia muy delicada a lo que ha significado todo este aspecto y el crecimiento desbordado. Hay una nueva realidad, y es que los grandes actores en los diagnósticos de violencia son jóvenes menores de 30 años. De hecho, cuando uno mira la población carcelaria, cerca del 70% quienes están en las cárceles son personas jóvenes. Y eso demuestra el enorme desafío que tiene la sociedad en términos de la seguridad y en términos de lo que significan las políticas para poder romper ese círculo de que los jóvenes puedan llegar a esas estructuras criminales. Entonces, no creo que allí vaya a haber una reducción importante, sino lo que se va a dar es una composición de fuerzas. Y muy seguramente el ejército va a tener que actuar en frentes que hoy no lo puede hacer. Por ejemplo, el tema de la seguridad en las fronteras y la soberanía nacional. Una frontera como la de Venezuela, que tiene 2.500 kilómetros de frontera, es una fuente de ilegalidad. Allí cruza el narcotráfico, allí se da el cartel de la gasolina. En esa frontera se desarrolla muchísima minería ilegal, se desarrolla mucha venta que es de contrabando, donde hay un ingreso masivo de productos. Y eso hace que el país tenga que pensar en que tiene que tener un componente militar de cuidado de la seguridad nacional en las defensas, principio fundamental y esencial para garantizar la seguridad del país. El país tiene que avanzar mucho más en lo que es la profesionalización de nuestras fuerzas militares.
Unas fuerzas militares cada día con mayores niveles de capacitación, de preparación y de exigencia para actuar bajo parámetros mucho más exigentes en términos de lo que significa brindarle la seguridad y el cumplimiento de principios constitucionales fundamentales. Y el segundo tema, que es bien complejo, es el tema de que, firmados los acuerdos, se pueda generar una expansión del sector agropecuario y se pueda dar por fin el desarrollo del sector agropecuario. Cuando uno mira la problemática del sector agropecuario en Colombia, lo que hay es una ausencia de políticas públicas claras. Hay un problema de tierras, hay un problema de tenencia de tierras, pero hay un problema serio de elementos que son esenciales y que no los va a resolver el acuerdo en La Habana. El problema de acceso al crédito, el problema de capacitación y de preparación, el problema de redes de comercialización, el problema de costos de los insumos, que son los elementos esenciales para poder determinar un sector agrario que pueda tener posibilidades de ampliar su base productiva. Y aquí lo importante es eso. Si realmente Colombia quiere tener un sector agropecuario que pueda contribuir de una manera mucho más amplia, tiene que pensar en una expansión de su base productiva. Y eso no va a depender, desde nuestra óptica, de los acuerdos que se firmen en La Habana, sino de políticas que no se han implementado de manera amplia, exitosa, ambiciosa y que puedan dar realmente la oportunidad para que estructuras agrícolas familiares, como ha ocurrido en otros países asiáticos, puedan ser el motor de transformación y cambio del sector agropecuario. Un cuarto punto que quiero referir es el impacto que tendría el Acuerdo de La Habana en dos actividades que son fundamentales: el tema del narcotráfico y el tema de la minería. Uno quisiera que si hay un acuerdo en La Habana, realmente se le garantice al país y a la sociedad que va a haber un desmonte de las estructuras del narcotráfico. No pareciera ser así. En el día de ayer, se produjo un informe por parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que depende de las Naciones Unidas, donde dice lo siguiente: Colombia nuevamente es el principal productor de cultivos ilícitos. Y esa mayor producción de cultivos ilícitos, lo dice textualmente, creció por la relación que tiene con los beneficios que los cultivadores de coca esperan tener en el marco de un acuerdo de paz con las FARC. Y ese es un tema central. El año pasado, el crecimiento de las áreas de cultivos ilícitos creció el 44%. Y la producción de cocaína el año pasado volvió a niveles de 500 toneladas año. Hacia el 2010 estábamos en 200 toneladas. Por allá en el 2001-2002 el país producía cerca de 1.000 toneladas de cocaína al año. Y nuevamente en el año 2015 llegamos a 500 toneladas de producción de coca. Y el país sí tiene que tener la certeza que un acuerdo va a garantizar entonces el desmonte de las estructuras, de los laboratorios, de las redes de comercialización y de apoyo. Porque no estamos de acuerdo que bajo esa perspectiva el narcotráfico se le dé la conexidad al delito político y le quede el problema a la sociedad colombiana sin garantía de solución y, por el contrario, en crecimiento y en expansión. Eso nos parece que es un tema extremadamente delicado. Quienes han estudiado el mercado de la droga consideran que el nivel de producción a los actuales niveles puede representar ingresos del orden de los 6 a 8 mil millones de dólares al año que financian el circuito de la ilegalidad en las diferentes etapas de producción y comercialización. Ese sería un gran aporte si el país logra garantizar que un acuerdo bajo esas perspectivas implica el desmonte en gran parte de la estructura del negocio del narcotráfico. Me temo que será muy difícil con muchos frentes, como lo advierten en regiones donde se produce, Catatumbo, o en regiones como el Guaviare, en propias regiones como el Caquetá, Nariño, Cauca. Difícilmente, incluso propios hombres de las guerrillas comentan que para ellos recibir 1.800.000 de pensión mensual o de beneficio, prefieren estar involucrados en el negocio del narcotráfico, que es un negocio mucho más rentable y activo. Y este informe dice que una parte importante se debe también a que el país ya no tiene una política,
para poder luchar contra la reducción de cultivos ilícitos, toda vez que la prioridad del país ha sido buscar la negociación de los acuerdos en La Habana. Entonces ahí hay un tema que es perverso, que si no hay un compromiso y una claridad ante la sociedad colombiana, pues difícilmente ese acuerdo va a significar un beneficio en términos de lo que representa la ilegalidad y el negocio del narcotráfico. Y el segundo tema es el de la minería criminal. La minería criminal está soportado en gran parte en las estructuras de los grupos al margen de la ley. Las FARC tienen una posesión amplia y ello no se ha disminuido y no se ha comprometido. Hoy el oro nuevamente es el precio y el producto de más valor en los mercados internacionales. Hay que pensar lo que vale una tonelada de oro en los mercados hoy está cerca de los 80 a 100 mil millones de pesos. Y en muchos municipios de Colombia, produciendo media tonelada de oro, producen ingresos más importantes que todos los ingresos fiscales y de transferencias que hace la nación en esos municipios. Cito un ejemplo, Timbío, Cauca. Y eso muestra que las estructuras asociadas a todo este negocio criminal de la minería tienen un gran soporte en las organizaciones al margen de la ley y fundamentalmente en el tema de las FARC. Entonces, ¿cuál va a ser el compromiso para el país de los acuerdos que representen realmente materializar una reducción y un combate efectivo frente a estas estructuras de un negocio inmensamente rico y poderoso como es el negocio de la minería ilegal? Algunas cifras lo establecen en un valor cercano a los 4 a 5 mil millones de dólares, lo que puede representar el valor de la minería criminal para las estructuras que operan, lo controlan y actúan. En esa perspectiva, entonces, la pregunta que nos debemos hacer es que el tema económico no se va a resolver con la negociación en La Habana, que no es cierto que es que el país va a crecer 2 puntos porcentuales más al año porque va a firmar el acuerdo de paz. No es cierto. No hay un sustento desde el punto de vista académico ni económico. Hay estudios que muestran que el máximo impacto que podría tener en el mediano y largo plazo máximo sería de medio punto del PIB. Los propósitos son otros. Es porque el país quiere un país en paz, es porque el país quiere resolver un problema de violencia de muchos años. Pero desde la perspectiva económica no se puede sobredimensionar y creer que con la firma de un acuerdo el país va a solucionar sus problemas económicos. Los problemas son mucho más estructurales, los problemas se resuelven con políticas públicas que tienen que tener un compromiso superior a lo que se va a firmar en La Habana y desde ningún momento un posacuerdo le va a dar una respuesta efectiva a la coyuntura económica que tiene el país. No va a representar que con base en eso la economía colombiana vaya a tener un mayor crecimiento en el largo plazo, como se ha dicho, y que tiene que garantizar resolver unos temas que hoy afectan a la economía porque son estructuras ilegales y criminales y que están fuertemente atadas a la participación de las FARC en la operación de ellas. Haría entonces, profesores, ese aporte en estos 30 minutos para que avancemos en la segunda parte del panel que usted nos ha propuesto. Bueno, muchas gracias. Lo invito a tomar asiento en ese caso. Bueno, muchas gracias por la exposición. Claramente las tensiones entre lo social y lo económico son múltiples, ya existen y seguirán existiendo en el posacuerdo si llegamos a eso. Hay una pregunta que yo tengo y es, una de las cosas que el Estado debe buscar es el monopolio de las armas y la justicia. Llevamos aproximadamente 50 años, no solo en el conflicto, sino con programas para llegar con el Estado a diferentes regiones. Tal vez el más conocido es el Plan Colombia, actualmente está el Plan de Consolidación Territorial y ya se está hablando de una segunda versión del Plan Colombia, Paz Colombia, con la cooperación de Estados Unidos. Usted lo mencionaba y de hecho ya se está empezando a hablar del término de FARC-CRIM, como de las estructuras que no se desmovilizan de los paramilitares, las BACRIM, y ahora pues con las FARC.
¿Cómo cree usted que el Estado va a poder lograr llegar a esos espacios y no solo llegar con el tema militar, sino como bien lo mencionaba en su exposición, con el tema de inversión, de oportunidades, de educación, de salud, de desarrollo agrario? ¿Cómo es la visión que tienen ahí pues usted y el Centro Democrático en torno a toda esta problemática que existe y seguirá existiendo? Bueno, profesor, usted toca ahí varios temas. Quisiera primero mirar, cuando usted menciona que las FARC-CRIM o quienes no se puedan desmovilizar fruto de un acuerdo. Y creo que eso lleva a una reflexión muy profunda. Y es lo que ha ocurrido en Centroamérica, particularmente en un país como Salvador. Salvador firmó un acuerdo de paz y lo hizo con todo el aval de la comunidad internacional. Tiene muchas coincidencias en muchos de los temas que se están planteando en la negociación en La Habana. Y hoy es el país más violento del continente americano. O sea que per se firmar un acuerdo no significa el desmonte de las estructuras criminales. Y las propias, digamos, personas que en un momento dado no quieran ser desmovilizadas, constituyen la base de lo que pueden ser las estructuras criminales. Por eso es completamente utópico pensar que con la firma de los acuerdos, por ejemplo, se va a dar una reducción del gasto militar. Ese no es un argumento que pueda sustentarse. Hay una transformación de actividades criminales que requieren una acción del Estado muy importante. Y obviamente los problemas estructurales que tiene nuestro país en materia social solamente se pueden corregir a través de políticas públicas y a través de los partidos, de las organizaciones que aspiren y deseen manejar la sociedad y un país. Así funciona una democracia. Una democracia funciona con líderes que después de un proceso ciudadano permiten con sus ideas ser una opción de poder. Pero esas políticas públicas no van a estar derivadas del acuerdo en La Habana. Tema de justicia. El tema de justicia, lo que se está creando es un sistema de justicia totalmente ajeno e independiente de la estructura judicial colombiana. Ustedes vieron la noticia de hoy de una reunión de todo el Poder Judicial con el presidente de la República, donde le dicen: ¿dónde nos vamos a preparar para la implementación de la justicia transicional? Y le dicen: tenga en cuenta la justicia, que no sea un apéndice. Y sabía que ese sistema de justicia transicional, simplemente para atender los casos de la Fiscalía, cerca de 43.000 que le van a transferir a esa justicia transicional, se requerirán 2 billones de pesos adicionales. Entonces el sistema judicial que se está diseñando para nada le va a aportar a la solución de los problemas de la justicia en nuestro país. Para nada va a funcionar porque es un sistema completamente independiente. Está por encima de la Corte Constitucional, está por encima del Consejo de Estado, de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, por encima de los organismos internacionales. Es un tribunal de cierre, donde sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada. Es un tribunal que no tiene límite en el tiempo, porque si en 10 o 15 años un organismo internacional quisiese pedir la revisión de una sentencia por alguien que ha cometido crímenes atroces o delitos de lesa humanidad, no lo puede hacer por la misma naturaleza del sistema de justicia transicional que se ha creado. Y esa es la discusión que debe darse en el país. No tiene nada que ver ni le va a aportar solución alguna a los problemas de la justicia en Colombia. Es un sistema diseñado para poder resolverle un problema a las FARC, que necesita un sistema de reducción de penas, que dice que no está dispuesta a pagar cárcel, que requiere que sea amnistiada, que requiere que haya elegibilidad política para poder garantizar su ingreso a la sociedad civil. Es un sistema diseñado para las FARC, pero no es un sistema que le vaya a resolver los problemas de justicia a la sociedad. Por el contrario, los va a crecer, porque mientras la gran mayoría, todos los colombianos, son juzgados por un sistema de justicia ordinaria, las FARC va a tener un sistema de justicia transicional que pues, seguramente puede ser motivo de otro foro, de otra discusión, para mirarlo en mayor detalle. Entonces, esos problemas no se van a resolver. Esos problemas no se van a resolver
con lo que se pueda firmar en el acuerdo, que fundamentalmente lo que busca es habilitar políticamente a las FARC para que pueda participar en política, para que pueda ser elegible política, a cambio de unas garantías para la sociedad que no están claras. No están claras, como lo expliqué en el tema del narcotráfico, no está claro en el tema de entrega y destrucción de armas. Y eso implica un riesgo en el largo plazo. Y es que los procesos de paz en muchas partes del mundo, cuando no hay una entrega y destrucción de armas, pueden terminar convirtiéndose en una paz armada, porque siempre habrá la presión de las armas, de los fusiles, para poder intimidar las poblaciones donde tienen influencias los grupos que en ese momento sean desmovilizados. Muchas gracias. La última pregunta de mi parte y luego ya pasamos con las preguntas del público. Supongamos que el acuerdo se firma, se cumplen las condiciones que se cumplan y ya estamos en el post-acuerdo. Una de las propuestas y, digamos, grandes necesidades que se tienen para el acuerdo con las FARC es la participación política. Que puedan hacer participación política posterior, hayan sido condenados, purgado pena o cualquier cosa que se dé. Pero pues hay dos cosas que pasan, ¿no? Por un lado, las FARC tienen, digamos, cierto temor por la historia de la Unión Patriótica y por el otro lado, pues no tienen la mejor imagen con el público. Quisiera saber la posición de ustedes, suponiendo que se cumplan pues las cosas que se dan en el acuerdo nuevamente, reitero, ¿cómo verían esa relación de ver estas personas que pasaron por el acuerdo participando en política? Bueno, lo primero hay que ser muy claro. Nuestra posición siempre ha sido la siguiente. Cabecillas que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, el asesinato de los diputados del Valle del Cauca, no pueden ser elegibles. La sociedad tiene que tener y lo exige la Corte Penal Internacional, un mínimo de castigo y de pena. Y no puede ser que el premio sea, aparte de que no paguen cárcel, como no van a pagar por los acuerdos, que solo estén un periodo de tiempo muy corto de reclusión, 5 años, puedan su premio ser la elegibilidad política. Eso es inaceptable para la sociedad. Nosotros no podemos estar de acuerdo que, por ejemplo, quien ha promovido los abortos de las FARC, más de 500 reconocidos, entonces va a pagar 5 años en una reclusión similar a una finca, y aparte de eso, pasado ese tiempo, pueda ser elegible políticamente. Eso creemos que es francamente grave para el país y para la sociedad. Aquí hay personas que han perdido su habilidad política por delitos menores, concejales, diputados, congresistas, que no pueden ser elegibles políticamente. Luego hay una completa desigualdad, inequidad e impunidad con esa propuesta. ¿Qué creemos que sí debe haber elegibilidad política? Pues claro, todas las estructuras, los guerrilleros, las estructuras medias que han cometido delitos políticos, portar las armas, vestir el uniforme, pero no quienes han cometido los crímenes atroces y los delitos de lesa humanidad. Creemos que eso sería gravísimo para el país. Eso es una paz basada en la impunidad y que rompe todos los principios de lo que debe ser la proporción del castigo para buscar, en este caso, por ejemplo, la justicia transicional. Señor Zuluaga Santiago, aquí en el segundo piso, una pregunta, por favor. Bueno, ya estamos en preguntas. Bueno, esta pregunta va para el doctor Oscar Iván Zuluaga y es referente que usted señalaba, que había una crisis en el modelo económico actualmente en Colombia. Yo quería hacerle una pregunta, si usted no se siente responsable y fuente de la crisis cuando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual usted fue ministro de Hacienda, se privatizaron múltiples empresas como Telecom y Ecopetrol, y en el cual se intentó vender Isagen, empresa a la que ustedes actualmente defienden de manera oportunista y a la cual le dieron un valor de 4.5 billones de pesos. Esa es como si usted no se siente parte de la crisis. Y lo segundo es,
si usted cree realmente que el crecimiento económico implica equidad social, porque lo que ha demostrado con el crecimiento económico, la expansión del mercado, es que lateralmente solamente se crea más pobreza y desigualdad, ¿sí? Y yo creo que ha sido usted y su partido, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, los que han sido parte originaria del conflicto armado en Colombia. Bueno, gracias, doctor, por ese lado. Quiero hacerle una pregunta, porque hace un panorama de la economía lamentable para Colombia, pero que también deja en su discurso de que por esa situación económica no nos vamos a beneficiar los colombianos con la paz. Ese es un punto que lo dejó ahí. Entonces es mejor no pelear, es mejor no seguir luchando para conseguir la paz. Segundo, lo de la justicia, la nueva propuesta de justicia, van a caber todos, militares, la gente de izquierda, de la guerrilla, incluyendo la gente de los 12 apóstoles que ayer estuvieron en Bogotá con el hermano de Álvaro Uribe Vélez. Ahí el país va a construir la historia de la violencia cuando todos salgamos a aceptar esa responsabilidad, doctor. Muchas gracias. Vamos a procurar que las intervenciones sean en el marco del respeto y de los temas que se están tratando en el foro. Y por favor, no hacer referencias personales, por favor, evitémoslo. Y ya sabemos lo que estamos hablando, estamos dialogando y no queremos problemas, por favor. Es una petición. Muchas gracias. Continuamos. La primera vez. Gracias. Vamos con la última pregunta porque quedamos que eran 3. No sé. Vamos a tener más de una tanda de preguntas, tranquilos, no son solo estas 3 preguntas. Yo sé que todos quieren hablar, pero… Bueno, por acá… Bueno, primero hacer una precisión. Bueno, yo vengo desde el departamento del Cauca. No sé por qué en Colombia siempre, cuando se habla, por ejemplo, de crecimiento económico, no necesariamente desemboca que haya una mayor equidad social. Yo creo que esa precisión hay que dejarla bien clara porque, digamos, en la explicación se habló que si hay crecimiento económico hay mayor equidad social. No sucede en Colombia. Pero la pregunta va en la siguiente. Usted en su explicación hablaba de una necesidad de atender el campo, de una necesidad de empezar a generar otra serie de reformas. No sé si entiendo bien o si entiendo mal, y quiero que me precise eso. Si el Centro Democrático entonces está pensando en una reforma agraria, una reforma agraria, que es de alguna otra forma una de las propuestas que también se vienen haciendo en la mesa de La Habana. Bueno, entonces vamos a responder las 3 preguntas. La primera, el tema de la crisis y del modelo económico. Pues yo debo decirle, como lo anticipé en mi presentación, que como ministro de Hacienda me tocó manejar la crisis más profunda de la economía mundial después de la Gran Depresión de 1930, que ocurrió en el 2008 y 2009. Y Colombia fue uno de los pocos países del mundo que tuvo un crecimiento positivo. Y eso representa que se manejó adecuadamente la crisis. Frente a todo el resto de países de América Latina, los hechos son reales, uno no los puede desconocer, le puede gustar o no, pero hay una realidad que es grande, que demostró que el país había desarrollado unos instrumentos de política económica que le permitieron enfrentar no solamente el choque de la economía global, sino la crisis con Venezuela. Se cerró la frontera y se suspendieron $6.000 millones que exportaba Colombia en ese momento. Y la economía resistió y la economía tuvo capacidad de crecer. Durante nuestro gobierno la economía creció el 5,5%. Históricamente es el crecimiento más alto per cápita desde la década de los 90. Solamente fue superado entre la década de los años 70 y 80.
Fue un modelo que permitió el crecimiento de la economía, recuperar un crecimiento básico de la economía. Y se tomaron decisiones, claro, por ejemplo el caso de Telecom. Es que Telecom en el año 2003 daba 900.000 millones de pérdidas al año y tenía que enfrentar un problema de pasivo pensional. A nosotros no nos parecía justo que fuera toda la sociedad colombiana la que tuviera que asumir esas pérdidas y asumir simplemente el pago de las pensiones. Muchos de los que se estaban pensionando nunca cotizaron a la seguridad social. Se había creado un régimen exceptuado y eso no es equitativo para la sociedad y eso lo defendimos. Y por eso se tomó una decisión, porque una empresa que perdía plata, una empresa que no tenía cómo competir en el mundo de las telecomunicaciones. El mercado de las telecomunicaciones es exigente en términos de inversiones. ¿De dónde iba a sacar la plata al Estado? Un Estado que en ese momento tenía un déficit fiscal del 6%, como lo recibimos al inicio del gobierno del presidente Uribe. Y así ocurrió con algunas empresas electrificadoras distribuidoras, que se hicieron acuerdos con las regiones, algunos casos participaron, por ejemplo, trabajadores en su proceso, caso del Cauca. Se hicieron acuerdos con la gobernación. Yo quisiera que le preguntara usted al gobernador de Santander hoy, lo que hicimos en la electrificadora de Santander sin que el gobernador perdiera su participación el año pasado le dio 60.000 millones de ingresos por dividendos que le ha permitido financiar inversión social. Antes no recibía un solo peso. Y ese debate que fue muy fuerte en el departamento de Santander, hoy se mira con otra perspectiva. Hoy el departamento que perdió las regalías, uno de sus ingresos importantes son las utilidades de la empresa electrificadora. Y Ecopetrol, la nación no vendió una sola acción, aumentó el capital y permitió que cientos de miles de colombianos, en ese momento casi 500.000, se convirtieran en socios de Ecopetrol. La nación mantiene el 82%, no vendió una sola acción, se aumentó el capital. Y esas precisiones son muy importantes hacerlas, porque era la primera vez que muchos colombianos de ingresos medios bajos tenían acceso a una empresa que es el gran patrimonio de los colombianos. El segundo, el acuerdo de paz. Yo lo que he dicho a la persona que me preguntó es que los beneficios en materia económica están sobredimensionados. No es cierto que el país va a solucionar sus problemas de crecimiento por la firma del acuerdo en La Habana. De eso se trata mi análisis. Yo quiero aportar esos elementos que me muestren lo contrario. ¿Cómo es que vamos a crecer 2 puntos de la noche a la mañana simplemente por firmar un acuerdo? No es cierto. Aquí están las cifras. ¿Cómo nos va a generar esos mayores ingresos? Es que el crecimiento de la economía se va a recuperar de tal forma que vamos a suplir los problemas estructurales que tiene la economía, y esa es mi reflexión. No que no se haga un acuerdo, no que se firme o se busque la paz. Por eso dije, hago un análisis objetivo desde la óptica de lo que representa en materia económica. No hago otras consideraciones porque no es el motivo de mi presentación. Y el sistema de justicia transicional, pues no estamos de acuerdo. ¿Qué hemos dicho? Que en aras de la paz, el sistema de justicia transicional aplique para las FARC. Perfecto. Que se declare como actor del conflicto de manera unilateral. Perfecto. Pero no creemos que a las fuerzas militares, a la sociedad civil, a los empresarios, se les iguale bajo la justicia transicional. Porque eso lo único que busca es lo que las FARC siempre ha querido. Y es decir, que la responsabilidad de esto es del Estado y que todos somos culpables de lo que ellos han hecho para justificar lo que han hecho a lo largo de todos estos años. No estamos de acuerdo. Nos parece que eso es completamente equivocado. Igualar a la sociedad civil, a los militares, a los empresarios con el terrorismo de las FARC para la aplicación de justicia transicional no es el camino. Pero estamos de acuerdo que en aras de la paz se aplique justicia transicional para las FARC y para sus integrantes. La tercera pregunta, crecimiento económico y equidad social. Es cierto, Colombia ha crecido a tasas del 4 o 5% y ese crecimiento no garantiza que haya más equidad social. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es con bajos niveles de productividad. A diferencia de los países asiáticos, donde el crecimiento económico se da por la inversión en educación, en ciencia y tecnología, en temas logísticos,
que hace que haya una verdadera asignación de recursos. Pero para que Colombia pueda crecer, tiene que superar esos problemas a tasas mayores del 5. El 5 es el crecimiento básico. No va a resolver los problemas de desigualdad y de mejora en oportunidades, lo dije. Y por eso aspirar a un crecimiento potencial mayor no depende de los acuerdos de La Habana, depende de las políticas públicas que realmente prioricen lo que para el país es esencial. Y en mi presentación lo dije, el tema de educación, el tema de luchar contra la informalidad, el tema de la innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología y el tema de los costos logísticos. Eso sí genera un modelo que creciendo a tasas del 6, 7% o más, es un modelo que genera mejora en la distribución de la riqueza y de los factores de producción. Y ese es el sentido de lo que yo planteo en mi presentación. Pero eso no se va a lograr por cuenta de los acuerdos en La Habana. Y el tema de reforma agraria, también lo dije. Nosotros queremos que el tema del sector agropecuario no depende necesariamente solo del tema de tierras. Ese es un componente. De nada sirve entregar la tierra si no hay una política de acceso al crédito, de acceso a la tecnología, a las asociaciones productivas, a los canales de comercialización, a mecanismos de acceso a la seguridad social, que es lo que realmente puede dar la garantía de una transformación productiva bajo el modelo del sector familiar agropecuario, como ha ocurrido, y lo mencioné, en países asiáticos, incluso en sociedades avanzadas como es el Canadá. Esa es nuestra visión sobre lo que debe ser el tema del desarrollo agropecuario y no puede referirse exclusivamente para creer que esa va a ser la solución al tema de tierras. Bueno, antes de que vamos con las siguientes preguntas, dos cosas. Primero, por favor, sean muy breves en las preguntas. Creo que lo importante es escuchar al doctor Oscar Iván. Y segundo, que es lo mismo, absténganse de aplaudir, abuchear o cualquier cosa, tanto por el respeto como por el tiempo para poder escuchar. Si están aquí es porque queremos escuchar. Entonces, por favor, no sé dónde está el micrófono. La siguiente pregunta. Tiago, aquí arriba. Buenas tardes. Para empezar, lo cito usted diciendo que el IVA es el principal medio de recaudo de la nación. Entonces, usted además dice que la solución es la reforma tributaria, cuando Aerolíneas recientemente anuncian que retirarían el IVA a los extranjeros. Fuera de eso, usted dice que la inflación se devora el salario, pero entonces en La Habana se ha hablado de subsidiar a los guerrilleros que se desmovilicen. Y hasta hace pocos años el presupuesto para la guerra era mayor que el de la educación. ¿No creería que la opción sería una redistribución de dineros, incluso también la redistribución de los dineros que se van a contratos estrepitosos de dudosos costos? Santiago, por acá la última pregunta del segundo piso para yo bajar. Buenos días. Antes de hacer mi pregunta, yo quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Todo lo que hasta el momento he escuchado, que me da hasta pesar de algún otro modo tener que haberlo escuchado, porque creo yo que nosotros no vinimos a escuchar un debate político como tal, porque eso lo escuchamos ahora poco cuando hubo las elecciones. Y toda esa respuesta que acabó de dar el señor ya las habíamos escuchado. Sin embargo, pues igual todo el mundo tiene el derecho a la pregunta y pues me pareció un poco triste, vuelvo y repito, tener que haber llegado a la masa con respecto a abuchear y hacer la bulla, que no era lo correcto. Y preguntemos, por favor. La pregunta como tal es solamente esto: ¿ustedes creen realmente de que esa paz va a poder llegar? Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿cree que de verdad la paz va a poder llegar? Una última pregunta. Va a haber otra ronda de preguntas. Afortunadamente tenemos todavía algo de tiempo. Muy buenos días a todos. Bueno, al parecer con el señor Oscar Zuluaga tenemos una cosa en común, y es que los dos entendemos que ya la economía perfectamente puede funcionar en medio de las balas. Eso es algo que ya sabemos y entendemos. En su intervención habló hasta la saciedad de que el acuerdo
No va a resolver aspectos ligados a la economía, los cuales podrían enfocarse en temas de educación, salud, inversión en el sector agropecuario y demás. Pero mi pregunta va ligada a qué serviría una economía totalmente fortalecida si esta no puede llegar a todo el territorio colombiano porque subsisten grupos armados que constantemente le riñen al Estado colombiano el poder y el control social sobre estos territorios. Gracias. Bueno, la primera, la reflexión que yo hice sobre el tema de la reforma tributaria va en el siguiente sentido. Dije que por lo menos en las actuales circunstancias, la reforma tributaria tiene que garantizar 15 billones de pesos de ingresos para compensar los problemas fiscales que hoy tiene el país. Esa es la verdad. Si no hay un esfuerzo en materia de reducción de gasto público, pues el único camino que va a plantear, como ya lo dice el gobierno, es que tiene que aumentar el IVA, que es la principal fuente de recaudo para poder llegar a esa meta. Eso es así. Y eso es por lo cual, también lo dije, el gobierno no se atreve a llevar la reforma tributaria por las consecuencias que tiene para la aprobación del plebiscito. No es lo que nosotros como partido plantearíamos al país, tenemos un modelo distinto. Creemos que para nosotros lo fundamental es lograr que el país tenga altas tasas de inversión, que genere el empleo y los recursos para el gobierno, para poder fortalecer sus inversiones productivas. El tema del subsidio que se anuncia para los guerrilleros de La Habana, ese va a ser un tema muy complejo. Yo quisiera saber qué van a decir los campesinos apenas se les dé a las FARC un auxilio, una pensión de 1.800.000 pesos al mes, y que entonces el aumento de los impuestos se pueda justificar para pagar ese subsidio. ¿Cuántos colombianos hoy pueden disfrutar de ese ingreso? Entonces, ¿justificaría eso entonces haber estado alzado en arma para después decirle a los colombianos que quien ha trabajado con dignidad, quien ha trabajado con dedicación, pues no va a tener acceso? Eso es una discriminación muy grande dentro de sectores que no tienen posibilidades de tener un ingreso de esas características. La tercera, el tema de reasignación de recursos a educación. Claro, yo lo dije, es que tiene que haber una decisión política muy fuerte. No se trata de hacer un aumento marginal, se trata de un aumento drástico. Yo lo dije, 2 puntos del PIB en un periodo de 10 años cada año. 2 puntos del PIB son 15 billones de pesos, que tiene que crecerse el presupuesto en educación, y eso sí justifica un esfuerzo en materia impositiva y productiva, pero canalizado a ese propósito prioritario para la sociedad. Ahí habría una resignación de recursos y sería de lejos el sector que mayores niveles de inversión tendría dentro de la estructura presupuestal del Estado colombiano, dando una señal desde nuestro punto de vista como partido de que la educación es la base para poder lograr esa transformación y superar los problemas de acceso a oportunidades y de equidad. La segunda pregunta, veo que el señor la hizo y se fue. Me parece que al menos debería ser respetuoso. ¿Dónde está? No, la segunda estaba arriba y se fue. Ah, cambió de puesto, perdónenme. ¿Ustedes creen que la paz va a llegar? Nosotros creemos que una cosa es firmar la paz y otra cosa es una paz estable y duradera. Y si se firma, como está planteado en La Habana, no va a haber una paz estable y duradera para el país. Va a ser una paz que va a polarizar, va a ser una paz que interpreta al gobierno. Seguramente va a ser la paz del gobierno, pero no la paz que interpreta a todos los colombianos. Y puede generar una mayor polarización política, que es el camino equivocado para avanzar hacia una paz estable y duradera. Y la tercera, la competencia de los, ¿fue lo de los grupos armados? ¿Cómo fue el sentido de la pregunta? De los actores compitiéndole. Ah, sí, correcto. Correcto, mire,
La respuesta está claramente en los dos temas centrales que yo planteé en mi último punto. El gran esfuerzo, porque es donde está la presencia más peligrosa para el Estado, es en las áreas donde hay narcotráfico y minería criminal. Que eso agrupa una gran parte de los sitios donde están los mayores niveles de violencia y de presencia, en este caso de las FARC. Por lo tanto, una negociación tiene que darle esa garantía a la sociedad colombiana. Si las FARC firma y dice, yo firmo, pero yo no le puedo garantizar que mis frentes se movilicen, yo firmo, pero ahí le dejo el problema, ¿es eso lo que le sirve al país? Yo no creo. Entonces, ¿para qué firmar? Tiene que haber una garantía de que si se va a firmar, entonces se va a desmontar esas estructuras criminales en el negocio de la minería y en el negocio del narcotráfico. Si no, ¿para qué? Sería muy fácil. Yo firmo, pero ahí les dejo el problema, que es lo que estamos viendo en el tema del narcotráfico. Bueno, a las 12:30 en punto tenemos que estar terminando, quedan 10 minutos exactos, entonces vamos con las últimas 3 preguntas. El micrófono, no sé dónde está. Segundo piso, Santiago, acá, mano izquierda tuya. Buenas tardes. Mi pregunta, desde el enfoque estrictamente económico, yo no soy un experto, se refiere a si en un posible marco o de posacuerdo o en un marco de paz no habría una mayor inversión extranjera directa, que es uno de los argumentos que usted da para invertir en educación y en la equidad social del país. Hacer una intervención y no he podido hacerla. Gracias. Buenos días. Primero que todo, quiero resaltar que acá estamos hablando acerca del acuerdo de paz entre un grupo armado, el Estado y la sociedad civil. El doctor Oscar Iván Zuluaga resalta y dice que el gasto público en Fuerzas Armadas no debe disminuir. Si bien no debe disminuir, considero que deben replantear la forma en que están entrenando a los miembros de la fuerza pública, ya que actualmente en las ciudades están siendo generadores de violencia contra la ciudadanía, o sea, la violencia se ha trasladado. O sea, si bien no estoy en contra de la fuerza pública, apoyo a la institución, creo que debe haber un replanteamiento acerca de cómo se adoctrinan los miembros de la fuerza pública para abordar a la ciudadanía de manera no violenta y con argumentos, derecho al debido proceso. También considero, con respecto a lo académico… Por favor, seamos muy concretos. Ya, eso, y creo que el modelo educativo debe empezar a cambiar. ¿En qué sentido? En que actualmente los jóvenes entran a las universidades bajo presión social, lo que genera infelicidad e improductividad al país, ya que no han definido todavía su expectativa de vida y, bueno, eso ya, gracias. Nada, era un simple aporte, trato de ser constructivo y propositivo más que problemático. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, señor Oscar Iván Zuluaga, usted cuando critica la economía, yo estoy de acuerdo con eso, que tiene sus falencias, pero yo me pregunto, ¿cómo puede usted contrarrestar la demanda de falta de empleo y los altos índices de inflación con un tratado de libre comercio que se contrapone al crecimiento económico nacional? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ya quedamos que eran de a 3 preguntas, se hicieron las 3 preguntas, es momento de responder. Bueno, yo no tengo problema en seguir contestando preguntas, si ustedes así lo consideran. La señora, sí, que viene desde Candelaria.
Bueno, voy a responder estas 4 preguntas. Es cierto que avanzar hacia el acuerdo, de un acuerdo de paz, va a estimular la inversión extranjera. Pero creo que la inversión extranjera lo que más requiere es la seguridad jurídica, la estabilidad en las normas y en las reglas de juego. Y eso está comprobado y demostrado. Acá y en todos los países. No necesariamente el hecho de firmar un acuerdo de paz, si no hay una garantía de estabilidad en reglas de juego y estabilidad jurídica en las condiciones, la inversión extranjera no fluye. Y tampoco la inversión nacional. El principal componente de la inversión es la estabilidad en las reglas de juego. Y ese es un factor que lo demostramos en el gobierno del presidente Uribe. En el 2002 teníamos el más bajo índice de inversión en América Latina, 15% del PIB. Cuando terminamos llegó a 26% del PIB, una de las mayores tasas de inversión. Había seguridad y había condiciones de inversión y estabilidad en reglas de juego. Segundo, estoy de acuerdo con la reflexión sobre la policía, el entrenamiento y capacitación. Yo creo que la prioridad es cómo profesionalizar nuestra fuerza pública, cómo hacer más exigente el ingreso, por ejemplo, a una institución como la policía, cómo tener una mayor capacidad de tener mejores salarios para buscar mejores recursos humanos al servicio de la institución. ¿Cómo lograr que para muchos jóvenes sea una opción de vida y un honor servir dentro de las fuerzas militares? Y en eso coincido plenamente con esa observación. Duele mucho esos escándalos, por ejemplo, de ver uno en Bogotá que la red de microtráfico estaba amparada por policías activos. Eso duele. Entonces, una lucha contra la corrupción implacable, a los mecanismos de selección, de transparencia, en la contrainteligencia al interior de las instituciones, que haga una actividad mucho más visible, que sea una actividad mucho más transparente, que sea una actividad cercana a la comunidad para construir esa confianza que es la base de lo que pueda ser el funcionamiento de las instituciones. Me decía también esa misma pregunta el joven, que los jóvenes entran bajo presión. Claro, porque es que el modelo de educación superior está mal planteado. El modelo de educación superior tiene que tener como base, claro, la calidad, pero las opciones de acuerdo a los intereses de un joven. Los países asiáticos, el 75% de los jóvenes hacen formación tecnológica de alta calidad. Países tan avanzados como Alemania, solo el 20% de los jóvenes van a la universidad, no es su deseo. Prefieren otro tipo de educación. Para mí el éxito de la educación, para poder ofrecer, es que dé opciones, dé alternativas. Pero que un joven que vive, por ejemplo, en una provincia colombiana no tenga que decir que se tiene que venir a la ciudad de Cali porque en sus municipios no hay opción, que en Buenaventura no hay una universidad, o como tenemos en el Putumayo, no hay una universidad pública en un departamento inundado de coca. Pues claro que no hay opción. Entonces, el modelo de educación tiene que ser cómo construir alternativas para que los jóvenes tengan opciones y de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus expectativas, puedan decidir un camino u otro. Ese es el éxito en mi concepto de un modelo de educación que respondería sobre la base de calidad, sobre la base de la calidad que para mí es el éxito de un modelo educativo. TLC y crecimiento económico. Yo creo que los TLC per se no son buenos ni malos, lo que hay que es negociarlos bien. Porque yo prefiero los TLC que son entre un país y otro y no acuerdos globales con todos los países. Porque en una negociación uno a uno, un país puede establecer condiciones. Y yo creo que ese es el camino para enfrentar. Ahora bien, creo que no es el momento de avanzar en más tratados de libre comercio. Hay que permitir que la economía y el país asimile lo que ha firmado y se puedan preparar políticas de transformación productiva. No los hemos aprovechado, es cierto. Con enormes posibilidades y potenciales, podría hacerle una lista detallada de cuánto podríamos exportar y producir frente a otros países que sí han aprovechado los tratados de libre comercio, caso Perú, caso México o Chile o México, que han desarrollado una nueva estructura agropecuaria, agroindustrial, que les ha permitido un crecimiento excepcional en temas de exportación
de generación de empleo y de ingresos. Yo creo que es qué queremos negociar y para qué, y hacer una buena negociación, pero no creo que el camino sea aislarnos, porque los otros países lo han hecho. Si Colombia no hubiera firmado el TLC con Estados Unidos, el mercado lo hubiera perdido frente a Chile y frente a Perú, que sí lo firmaron, porque claramente nuestra oferta exportable en muchos casos compite con la de ellos. ¿Y con qué vamos a representar el primer mercado comprador? Eso no se reemplaza de la noche a la mañana. Un cliente no se construye en horas. Luego el país tiene que preparar unas políticas que le permitan negociar bien y crear un desarrollo de una oferta exportable que consulte nuestras potencialidades. Las garantías con los dineros del posconflicto, muy buena reflexión. ¿Cómo se va a manejar? Eso no lo sabemos. ¿Qué va a implicar ese posacuerdo? ¿Cuánto nos van a meter como desmovilizados? Entonces mañana las FARC va a decir, aquí está la lista de mis 15.000 militantes. ¿Y qué va a decir la sociedad colombiana? A todos le tiene que conceder todos los beneficios económicos. ¿Y por qué? ¿Y el resto? Hace 2 semanas, para que tenga una dimensión, el alcalde de San Vicente del Caguán, en una carta pública oficial que no ha tenido respuesta, al presidente de la República le mostró en detalle cómo funciona el cartel de extorsión de las FARC. Le narra cuánto recaudan por ganado, por litro de leche producido, por hectárea de tierra, por contrato ejecutado, por transacciones de predios. 83.000 millones de pesos. ¿Qué nos va a garantizar ese acuerdo, el desmonte de ese cartel de extorsión? ¿Nos va a garantizar que en la lista supuestamente de desmovilizados van a estar todos esos frentes y todos esos grupos? Esa es la verdad, y eso es lo que viven allá en el Caquetá, o en el Casanare, o en el Catatumbo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en el país. Y esa reflexión suya de transparencia pues tiene todo el sentido. ¿Qué van a hacer con esos recursos? ¿Se los van a entregar? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué control? Bueno, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias a todos ustedes. Sé que se quedaron personas con ganas de preguntar, pero lastimosamente el tiempo no siempre da. Y un agradecimiento también al Grupo Democrítica, que es el organizador.